Bueno, gente, hay que hablar evidentemente de esta pelea de nada más y nada menos que Paddy Pimblett contra el posible retirado Tony Ferguson, que hasta ahora, pues hasta la hora que yo estoy haciendo este video, pues Tony Ferguson no ha anunciado ningún tipo de retiro. Todavía no ha dicho que se va a retirar, una locura desde mi punto de vista, pero bueno, vamos a ver qué pasa en un futuro próximo. Desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, debería estar retirado hace ya 4 peleas atrás. Ahora lleva 7 derrotas consecutivas dentro de su averaje. Una cosa impresionante después de haber tenido 12 victorias consecutivas. Una de las rachas más largas dentro de la compañía, dentro de la UFC. Una locura. Después hace una de las rachas de derrotas consecutivas más largas dentro de la UFC. Y me parece bastante mal por parte de Tony Ferguson, un tipo que es una leyenda viviente, un tipo que nos dio muchísimas alegrías, muchísimos espectáculos dentro de la UFC, dentro de la compañía más grande del mundo en cuanto a MMA se refiere. Bueno, tiene este enfrentamiento contra Paddy Pimblett, que lo dije en su momento. Otra predicción que evidentemente acerté. De hecho, como ya les dije en videos anteriores, acerté todas las predicciones que hice para esta cartelera. Paddy the Baddy Pimblett tenía que ganar esta pelea y tenía que ganarla de manera contundente. Si bien la ganó de manera contundente, hizo lo que hizo, ganó de manera unánime. Evidentemente le pasó por encima a Tony Ferguson en lo que fue la pelea de suelo. Y no solamente en la pelea de suelo, sino que también en lo que vimos de pelea de pie. Sobre todo en ese primer asalto donde casi finaliza a Tony Ferguson. Si bien Paddy decide cambiar un poco el plan de juego en primera instancia, porque evidentemente sí sintió que Tony Ferguson todavía puede pegarte, todavía tiene ese pequeño destello, como lo dije cuando hablé de ese video, incluso en el podcast con mi hermano Max lo hablé también. Si tiene un poquito ese destello, esa pequeña brisa de Tony Ferguson de Cucuy, pues podía finalizar a Paddy Pimblett e incluso hizo un pequeño knockdown, ¿no? Le logra conectar un recto y Paddy Pimblett como que cae y se levanta rápido. Tiene buena capacidad de asimilación de golpes, evidentemente Paddy Pimblett es un muchacho joven, que es un joven que era una joven promesa, pero ahora no sé qué tanto joven promesa puede ser dentro de la compañía, pero es un tipo joven que todavía tiene esa capacidad, esa asimilación de daño bastante alta y que puede aprovecharla hasta evidentemente el punto en el cual ya no es retroceso, que es el punto donde ya recibes tanto golpe que pierdes ciertas capacidades físicas como la capacidad de reacción, como lo que pasa evidentemente con Tony Ferguson. Paddy Pimblett, a pesar de no ser el tipo más sólido en el striking que tenemos dentro de la UFC, a pesar de no ser el tipo con mejor boxeo dentro de la UFC, pues cualquier cosa que le lanzara a Tony Ferguson hacia la cara, pues conectaba y conectaba de buena manera. Otra cosa que es interesante es que Paddy Pimblett es un tipo que pega fuerte y tumbó a Tony Ferguson en su momento, le hizo un knockdown bastante feo, le conecta un rodillazo también, o sea, todo lo que le tiraba Paddy Pimblett para allá, todo lo que hacía Paddy Pimblett, directamente Tony Ferguson se lo comía. Eso fue en el primer asalto, me refiero a la pelea de pie, o lo poco que vimos de pelea de pie, porque luego de eso lo lleva al suelo. Y desde ahí intenta no solamente someterlo, sino que también hacerle un gran pound sumamente potente. Fue bastante bueno, Tony Ferguson defendió bastante bien, esto no hay que quitárselo, defendió bastante bien en esas posiciones de desventaja que todo el tiempo estaba. Pero yo consideré todo el tiempo que si la pelea iba al suelo, Paddy Pimblett tiene mejores armas de las que tiene Tony Ferguson, a pesar de que Tony Ferguson no es un tipo malo en el suelo, tiene un buen jiu-jitsu, que incluso lo demostró ahí, tiene buena defensa en el jiu-jitsu, incluso intentó por ahí hacer ciertas posiciones de sumisión, pero es que Paddy Pimblett es muy bueno, sumamente bueno en lo que es el jiu-jitsu. Si bien el striking no lo es, si bien en lo que es la pelea de pie no es un tipo sumamente experimentado, no es el tipo que mejor tenga capacidades, ¿no?, para crear juego de pie, sí tiene muchísima capacidad, muchísima calidad de juego de suelo en lo que es el jiu-jitsu, directamente lo que es el juego de suelo, ¿ok? Porque Paddy Pimblett tampoco se ha caracterizado en sus anteriores peleas dentro de la UFC por hacer derribos. No es el tipo que busca el derribo, es un tipo que más bien busca hacer un poco de striking, a pesar de que no tiene el mejor striking, busca hacer un poco de striking, digamos que para hacer un poco de show, para lo que sea, pero al final de cuentas no es el tipo que lleva todo el tiempo la pelea al suelo. En este caso tuvo que hacer unos pequeños cambios, ¿ok? Y esto me da a entender de que parece que Tony Ferguson sí lo tocó, a pesar de que él tocó de mejor manera a Tony Ferguson, parece que Tony Ferguson sí lo golpeó, sintió el poder un poco de lo que traía Tony Ferguson, ¿ok? A pesar, como les digo, que ya Tony Ferguson no es ni la sombra de lo que era ese Cucuy antes,
Parece que lo conectó de buena manera y Paddy Pimblett directamente decidió cambiar la estrategia de juego y decir, espérate, vamos a llevarlo al suelo porque la pelea se nos puede complicar en el striking. En algún intercambio, a pesar de que él estaba golpeando de mejor manera, a pesar de lo que él estaba lanzando, Tony Ferguson se lo comía evidentemente, pues él no quería arriesgar a tirar un golpe, quedarse un poco abierto, cosa que pasa por regla general con el estilo de pelea que tiene Paddy Pimblett, que es un estilo de pelea un poco desorganizado en cuanto al striking se refiere. Tira los golpes y deja la guardia muy baja, abre muchos huecos o directamente deja muchos huecos abiertos en su defensa en cuanto a la pelea de pie, y desde ahí lo podían haber conectado. Desde ahí Tony Ferguson en algún momento, dígase cualquier momento pudiese ser, lo hubiese podido conectar de buena manera y tumbarlo, ¿ok? Entonces Paddy Pimblett no quiso arriesgar y mantuvo todo el tiempo la pelea donde él se sentía cómodo, que es el suelo. Ahora bien, ¿es una victoria realmente esta de Paddy Pimblett? Número uno, sí, y número dos, no. O sea, sí y no. Número uno, sí, porque le ganó evidentemente a Tony Ferguson por puntos, le ganó por puntos. Y número dos, no. ¿Por qué digo no? Por lo mismo, porque le ganó a un Tony Ferguson por puntos. A un Tony Ferguson que lleva 3 derrotas consecutivas, o por lo menos las últimas 3, por finalizaciones. Un tipo que lo finalizó Bobby Green, lo logró finalizar. Esto es algo sumamente impresionante. Y bueno, Paddy Pimblett no lo logró hacer. Paddy Pimblett no logró finalizar a Tony Ferguson. Y esto me parece una locura. Michael Chandler finalizó a Tony Ferguson. O sea, tenemos nombres aquí. Nate Diaz incluso, que es muy bueno en el Jiu-Jitsu, sí, pero Nate Diaz también estaba de salida en ese momento. Por lo tanto, Paddy Pimblett, que no haya podido finalizar a Tony Ferguson, deja un poco que desear otra vez de Paddy Pimblett. Un poco más de lo que pasó con Jared Gordon, que dejó muchísimo que desear. Evidentemente esta pelea sí la ganó, no como la de Jared Gordon. Esta sí la ganó, ¿ok? Y ahora lleva una racha de 5 victorias consecutivas Paddy Pimblett dentro de la UFC. Esto está muy bien, ¿ok? Por ahí tenemos nombres grandísimos como es el de Cazulas Vargas, como es el de Luigi Vendramini, como es el de Jordan. O sea, no la ha ganado a nadie. No la ha ganado absolutamente a nadie. Y ahora, frente a Tony Ferguson, vuelve a ganarle a nadie. Paddy Pimblett vuelve a ganarle absolutamente a nadie. Vamos a ver qué le dan, quién le van a dar en un futuro. Pero evidentemente no termina por gustar. Paddy Pimblett, por lo menos a mí en lo personal, no me termina por gustar. Me termina por dejar muchos huecos, sobre todo en el striking, ¿ok? Y después quizás no mete el extra del todo por el todo para llegar a finalizar esa pelea. O por lo menos ahora contra Tony Ferguson. Tony Ferguson, hay que darle ese beneficio, ¿no? Ese chapó por haber defendido muy bien en el suelo, porque defendió bastante bien, defendió sus posiciones, no dejó que directamente Paddy Pimblett hiciera todo el juego que él quería hacer, no dejó que Paddy Pimblett realmente metiera toda la presión que él quería meter. Esto hay que darle, o sea, hay que darle el ok, hay que darle el aplauso, evidentemente, pero aparte de todo esto, también hay que reprocharle un poco a Paddy Pimblett, porque si bien Tony Ferguson defendió bien en sus momentos, no era para que Paddy Pimblett no llegara a finalizar a Ferguson. Tenía que finalizarlo. Lo dije en su momento. Dije que Paddy Pimblett iba a ganar esa pelea, que la única oportunidad que iba a tener Tony Ferguson era un destello. ¿Tuvo ese destello? Sí, tuvo un pequeño destellito en ese primer asalto con ese recto que él engancha bastante bien. Incluso después intentó tirar 2 o 3 uppers, intentó tirar algo para adelante, pero es que se comía todo lo que Paddy Pimblett le tiraba. No tiene esa movilidad que él tenía antes, esa capacidad de reacción la perdió totalmente. Como les digo, tantas batallas que él tuvo dentro de la UFC, tanto daño recibido, se acumula y al final termina por pasar evidentemente esto que vimos ahora. Un tipo que no puede esquivar absolutamente nada, un tipo que a pesar que se está enfrentando a un Paddy Pimblett que no es para nada alguien bueno en el striking, pues le lanza cualquier cosa, le lanza ciertas combinaciones, unos golpes en medios abiertos, ¿ok? Y a pesar de todo esto, conecta de manera efectiva y conecta bien, conecta fuerte y hace incluso hasta knockdowns. Por lo tanto, todo esto sí estuvo bien, Paddy Pimblett logra llevarse la pelea, pero al final deja ese mal sabor de boca que, como les digo, no termina por llegar a convencer del todo a lo que es la afición. Si bien hubo algunos abucheos por ahí, etcétera, hay que ver qué pasa en un futuro. Evidentemente, la UFC tiene que seguir protegiendo a Paddy Pimblett. No creo que tenga la capacidad, no creo que tenga la calidad para reventar ahora mismo un top 5 de la división de las 155 libras. ¿Quién le vas a dar ahí? ¿Quién? Dime un nombre en esta división que realmente está prendida en fuego para que Paddy Pimblett le gane. ¿Quién? ¿Poirier? ¿Gaethje? Cuidado con esta gente. ¿Oliveira? Cuidado con esta gente. Y ni hablar del campeón. De este no vamos a hablar para nada. Si realmente ese pedestal que siempre quiso hacer la UFC, que lo he hablado en múltiples ocasiones, que lo hablé incluso en el podcast con mi hermano Max, ok, ha querido hacer este pedestal con el nombre de Paddy Pimblett para vender allá en Reino Unido, porque evidentemente es un tipo carismático, que mete estos bailes, que llama mucho la atención, que genera este show, ok.
Sus peleas están dejando mucho que desear y no está ganándose esa oportunidad de que lo lance contra un top de la división. Y no obstante a eso, poniendo que la UFC quiera darle la oportunidad porque sí y le den un top de la división, ¿ok? Que no haga lo que hizo, por ejemplo, Ilia Topuria, que tuvo que ir poco a poco subiendo en los rankings hasta llegar a este punto donde le están dando la oportunidad titular, ¿ok? Si bien la UFC lo ayuda y le da un empujoncito, que creo que es algo que no quieren hacer, que creo que es algo que se están reservando un poco porque están viendo de que no le da. De que a Paddy Pimblett no le va a dar contra un top de la división y ahora sí, si lo finalizan, si le hacen una pasadita por arriba a Paddy Pimblett, se le va a caer el pedestal. Como ya les dije en su momento, si Tony Ferguson le ganaba esta pelea, se le derrumbaba totalmente el pedestal. Ganó la pelea, pero ¿de qué manera? Dejó ese mal sabor de boca. No finalizó a Tony Ferguson. Lo dejó vivo, lo dejó vivir. No lo finalizó. Eso es algo que faltó ahí, Un tipo que viene de 3 derrotas consecutivas por finalización, un tipo que venía de 6 derrotas consecutivas en general, ¿ok? Y que Paddy Pimblett, después de este tiempo de inactividad, tenía que reivindicarse de alguna forma, porque lo que pasó con Jared Gordon dejó mucho que desear por parte de la afición en cuanto a Paddy Pimblett. Por lo tanto, esta pelea tenía que ser de reivindicación, tenía que finalizar a Ferguson. No lo finalizó, bueno, pero ganó la pelea por puntos. Bueno, vamos a ver a quién le dan ahora. Les repito, la UFC quiere cuidar un poco estos cimientos, quiere reponer un poco lo que hay ahí, quiere tapar un poco esos huecos que tiene Paddy Pimblett, pero ¿de qué manera tú lo vas a meter contra quién del top? Hasta ahora, como ya les digo y les repito, no lo han dado a nadie importante, como ya les digo, le han dado puros nombres que están fuera del top 15 de la división de las 155 libras y yo creo que van a seguir de esta forma. Van a hacer una especie de Sean O'Malley y por ahí, si ven que mejoran un poco, entonces lo van a mandar contra un top de la división. Veo difícil, sinceramente, que Paddy Pimblett, con esta habilidad que él tiene, con lo que ha mostrado, que si bien es un muy buen juego de Jiu-Jitsu, ¿ok? No tiene esa capacidad de derribo realmente fuerte para gente que te puede hacer una buena defensa contra derribo, ¿ok? Porque si bien derribó con bastante facilidad a Tony Ferguson, no creo que esto se lo haga a otro top de la división, con esa facilidad me refiero, ¿ok? Y si bien tiene un muy buen juego de Jiu-Jitsu, hay que llegar hasta ese punto. Creo que la parte que es pelea de pie deja muchísimo que desear. Si bien, como ya les digo, conectó de manera eficaz, de manera efectiva y contundente a Tony Ferguson, no creo que esto se lo haga, de nuevo repito, a ningún top de la división de las 155 libras. Me refiero al top 5 de dicha división, que es donde tú entras y te dan la oportunidad por ese cinturón. Vamos a ver qué pasa en un futuro, pero desde mi punto de vista, número 1, Ferguson, ya retírate, ya son 7 derrotas consecutivas, impresionante racha de derrotas consecutivas, mal sabor de boca. Y por otro lado, Paddy Pimblett sigue sin convencer del todo, desde mi punto de vista. Ganó la pelea, tenía que ganarla, esta pelea tenía que ganarla sí o sí, si no, completamente ahora sí que se derrumba y hay que enterrar esa figura que es Paddy Pimblett totalmente. Porque si no le estás ganando a nadie y luego pierdes con un tipo que prácticamente está de salida, que viene de 6 derrotas consecutivas, las 3 últimas por finalización, más bien lo que Paddy Pimblett tenía que hacer era finalizarlo, para llegar a sacarlo de esa agonía que tiene Tony Ferguson desde mi punto de vista. Yo realmente quería ver un Tony Ferguson con un estilo Robbie Lawler, que ganara esa última pelea, que noqueara a Paddy Pimblett y que se decidiera ese retiro ya directamente en su carrera como deportista de artes marciales mixtas. No se dio en ese momento, vamos a ver qué pasa en un futuro. Hasta este momento que estoy grabando este video, como ya les digo, Tony no se ha retirado. Vamos a ver qué pasa. Como ya les digo, Paddy Pimblett deja mucho que desear. Vamos a ver qué hace la UFC con él, pero vuelve a dejar un mal sabor de boca desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.